Suscríbete a mi canal de YouTube y activa la campanita. Dale like, comenta y comparte. Lo que los médicos no nos dicen. Los riesgos de la medicina moderna. Libro de Lynn M. C. Taggart. Lo que los médicos no nos dicen, nos ayuda a convertirnos en consumidores bien informados en el campo de la salud. Gracias a este libro podemos evitar terapias inútiles y a veces peligrosas, salvarnos de tratamientos preventivos que nos perjudican, descubrir los peligros que ofrecen determinadas prácticas médicas y conocer alternativas seguras para los diagnósticos, la prevención y la curación de muchas enfermedades. Lo que los médicos no nos dicen, pone en duda que la medicina moderna sea una ciencia basada siempre en la investigación. En sus páginas descubrimos terapias adoptadas con una deficiente base científica y también resultados de investigaciones que demuestran claramente que muchos fármacos tienen contraindicaciones muy peligrosas que son silenciadas. Con frecuencia, por desgracia, la medicina no es una ciencia, sino un sistema de creencias cuya puesta en discusión viene calificada de blasfemia por los medios oficiales. Lynn M. C. Taggart, periodista y escritora, edita la revista Lo que los médicos no nos dicen, que informa al público de los riesgos que supone el consumo de determinadas medicinas o la aplicación de algunos procedimientos quirúrgicos. Cada enfermedad y cada paciente son únicos. El propósito de este libro es servir de fuente de información solamente. Se recomienda que los lectores mantengan una estrecha colaboración con un facultativo cualificado y con experiencia antes de emprender o desechar cualquiera de los tratamientos enumerados en estas páginas. Agradecimientos. En 1988, mi marido Brian, que también es periodista, me comentó un día que deberíamos publicar un boletín informativo que se llamara Lo que los médicos no nos dicen. Ambos compartíamos tanto la convicción de que la medicina moderna no ha probado su validez y que a veces resulta peligrosa, como el entusiasmo por hacer partícipe a los demás de lo que sabíamos. Lamento tener que admitirlo, porque ahora me siento muy identificada con este título, pero en aquel momento fui bastante categórica y le dije que su idea no saldría adelante. Y aún me cuesta más tener que reconocer que el título no me pareció nada bueno. Así que Brian, que sabía perfectamente a quién se estaba enfrentando, me preguntó si conocía algún otro buen editor que pudiera aceptar el encargo. Mordí el anzuelo y aquí estoy después de tantos años. Aunque hay muchos libros que son fruto de la colaboración silenciosa de muchas partes, en este se pueden rastrear las huellas digitales de la mayoría de las personas que han colaborado en el boletín informativo Lo que los médicos no nos dicen. Gran parte de la información contenida en este libro ha sido publicada, en otra forma, en nuestro boletín a lo largo de los años, y este es un intento de recopilar todo en un único pronunciamiento sobre la medicina. A pesar de que el interés que tenían nuestros colaboradores por los temas médicos no siempre era tan profundo como el nuestro, todos compartían nuestro compromiso de trabajar como un equipo. En ese sentido, este libro es producto de todos cuantos han contribuido de algún modo a la complicada tarea de crear una publicación y una editorial de la nada. En primer lugar, estoy agradecida a todos los equipos de apoyo con los que hemos contado desde esos primeros tiempos, que se implicaron de buen grado en todos los aspectos de nuestra empresa, aun cuando eso significara bajar sobres del piso de arriba de nuestra casa, a Amanda Hibbs, Danielle Howard y Vera Schatz, por darnos un empujoncito, a Han Green, Kerry y Jackie Goddard y Marlene Bertzel por los primeros trabajos administrativos, a Diane Era por no darse por vencida ante un complejo sistema de suscripciones, a Beverly Males por el buen trabajo que hizo con las cuentas. Estoy especialmente agradecida a nuestro equipo actual, el mejor que nadie pueda desear, Therese Harvey, Karen Terkelsen-Chow, Jim McDonald, Leslie Palmer, Lisa Latwell y Andrew Bauten. Igual de importantes han sido mis ayudantes personales, Dorothy Radermel, Naomi Klink y Marnie Clarke, cuyo trabajo me permitió hacer malabarismos para compaginar las tareas del hogar con el trabajo. También debo dar las gracias y reconocer la labor de los muchos escritores que han publicado su trabajo en la revista, y que han tenido una gran influencia en el mío, en particular Fiona Bowdon, Diane Pearson, Pat Thomas y Clive Cudwell. Y a nuestros fantásticos diseñadores, Sue Buchanan, Steve Palmer, Dave Humphries y Peter Castello. Estoy en deuda con un gran número de doctores y médicos de cabecera que me han ayudado con la investigación y con sus ideas, en especial Patrick Kingsley, Ellen Grant, Harris Coulter, J. Anthony Morris, Ian Mansfield, Tony Newbery,
Jack Levinson, Melvin Berbach, Anne-Marie Colvin, Michelle Dent y Leo Galen. Ortodoxa como la alternativa, cuyos conocimientos me fueron de gran ayuda para documentar nuestra familia ha tenido el privilegio de ser tratada por algunos profesionales de la medicina, tanto la opiniones. También quiero dar las gracias a los 25 miembros del equipo de lo que los médicos no nos dicen, especialmente a los muchos médicos que se encuentran entre ellos, que creyeron en nosotros para poner su nombre en un proyecto controvertido antes de haber leído una sola palabra de él. Tengo una deuda de gratitud especial con Harald Gaer, por sus conocimientos enciclopédicos sobre cómo probar científicamente la medicina alternativa y por su generosidad al compartirlos. Todos los casos que aparecen en este libro están sacados de cartas reales que hemos recibido de nuestros lectores. A excepción de algunos casos que ya se habían difundido ampliamente, hemos cambiado o abreviado los nombres de algunos pacientes para proteger su identidad. Les estoy especialmente agradecida por la confianza que depositaron en mí al permitir que me inmiscuyera en sus experiencias personales y su dolor. También estoy en deuda con todos los demás suscriptores, que son maravillosos, tanto en Reino Unido como en Estados Unidos, por habernos dado su apoyo durante tantos años y por querer leer lo que tenemos que decir. Doy las gracias a todo el personal de HarperCollins por el entusiasmo y el valor demostrados al apoyar este proyecto. En especial a Wanda Whiteley, Eileen Campbell, Paul Ledhead, Megan Slifield y Kim Norton. La contribución de Bare Bisi, que se volcó por completo en el trabajo de corregir el manuscrito, fue imprescindible. Alistair Pepper, de Carter Rook, se tomó un interés especial en este libro y dedicó muchas horas de arduo trabajo a asesorarme, legalmente y en todo cuanto hiciera falta. Estoy especialmente agradecida a mi editora, Erika Smith, por haberme apoyado siempre, por darme sabios consejos y por ser una amiga tan leal durante todos los años, no exentos de problemas, que hemos tardado en llevar a cabo este proyecto. También estoy en deuda con mi agente, Russ Galen, que siempre está dispuesto a luchar por mí cuando lo necesito. Y a todos los de Agora, por creer que lo que tenemos que decir también debería ser oído en Estados Unidos. Quiero hacer una mención especial a mi hija, Caitlin, que todavía me sigue enseñando más sobre la vida y la medicina de lo que jamás me hayan podido enseñar un sinfín de pediatras. Hay 3 personas más que fueron de vital importancia para la realización de este proyecto. Cuando era una joven periodista, tuve la suerte de corregir el trabajo del Dr. Robert Mendelssohn, cuyas opiniones pioneras sobre medicina me han ayudado a formar la mía. El Dr. Stephen Davis, un profesional destacado en el mundo de la nutrición, no solo fue importante para mi salud, sino que también me proporcionó un nuevo modo de ver la salud y la enfermedad. La persona a quien más deben este libro y mi trabajo es mi marido, Brian Hubbard, cuyos pensamientos y palabras están tan entrelazados con los míos que, virtualmente, comparte la autoría. Por su amor, por saber antes que yo a qué estaba destinada, por la felicidad que me proporciona vivir y trabajar con él, le estaré siempre agradecida. Sobre la autora. Lynn M. C. Taggart es una periodista y escritora que ha ganado numerosos premios. Sus artículos se han publicado en un gran número de revistas y periódicos británicos y estadounidenses, entre los que se cuentan el New York Times, el Sunday Times de Londres, el Listener, el Parade y el Sunday Telegraph. Lynn M. C. Taggart es autora de 2 otros libros. En The Baby Brokers, The Marketing of White Babies in America, de Dial Press, fue la primera en escribir una exposición profunda sobre el mercado de las adopciones privadas en Estados Unidos. Debido a su trabajo sobre las adopciones y los hogares de acogida infantil, le pidieron que testificara delante de un subcomité del Senado de Estados Unidos y le otorgaron el premio Women's Press Club Award of Merit, que se entrega una vez al año a un trabajo de investigación periodística destacado. Su segundo trabajo, Kathleen Kennedy, Her Life and Times, de Dial Press, Weidenfeld y Nicholson en Reino Unido, que trataba las relaciones entre los hijos mayores de los Kennedy, fue valorado como un trabajo que ofrecía una visión fiel, convincente y bastante funesta de los Kennedy, desde la que esta familia se veía con una claridad inédita. En 1988, ella y su marido británico, Brian Hubbard, fundaron The Wallace Press, una editorial de boletines informativos y libros. Lynn M. C. Taggart es la editora de Lo que los médicos no nos dicen,
un boletín de información médica para el consumidor cuyo objetivo es advertir a la opinión pública sobre los posibles riesgos derivados de los fármacos y los procedimientos que emplea habitualmente la medicina. También es coeditora de Mothers Know Best, un boletín para los progenitores y Proof, donde se prueba científicamente que la medicina alternativa funciona. Lynn M. C. Taggart y su marido tienen una hija. Prólogo. Apreciado lector, tiene usted en sus manos el libro que a mí me hubiera gustado escribir. Con estas líneas lo primero que deseo es hacer llegar mi profundo agradecimiento a la autora por escribirlo y al editor por editarlo. Es un libro valiente, lleno de energía y muy bien documentado. Un libro que rompe mitos, critica la prepotencia de la clase médica y nos ayuda a perder el miedo ante ciertas cuestiones médicas que a veces resultan confusas o generan dudas. Ante una osteoporosis, hay que tomar calcio. ¿Qué debo tomar? ¿Antidepresivos químicos o de origen natural? ¿Es realmente necesario someterse a una mamografía anual? Cuestiona muchas de las hasta ahora consideradas verdades absolutas de la medicina convencional, debatiendo sobre la utilidad de algunos protocolos de aplicación muy común, la eficacia de los exámenes médicos preventivos, chequeos, y de ciertas pruebas exploratorias y desenmascara los efectos secundarios, demasiadas veces silenciados, de las vacunas, las amalgamas dentales, prohibidas en algunos países, y las pruebas de diagnóstico médico, TAC, radiografías, ecografías, mamografías y la citología. Resulta muy ameno por presentar una recopilación de experiencias personales. Igualmente analiza la ideología de la ciencia y el grado de formación de los técnicos sanitarios, revelando los intereses económicos ocultos tras el velo de una supuesta medicina para el bien de la humanidad. Denuncia la toxicidad creciente del medio ambiente, causante de cada vez más dolencias en el primer mundo y la alarmante pérdida de calidad de los alimentos que consumimos. En definitiva, hace una llamada urgente reclamando más sentido común y menos tecnicismos en la clase médica y proclama que la sanidad pública podría ahorrar muchos esfuerzos y dinero orientando sus recursos hacia la prevención, simplificando las pruebas de diagnóstico y, en especial, los tratamientos de las enfermedades más comunes, y admitiendo entre sus filas a médicos especializados en las ramas complementarias de la medicina como la medicina natural, la acupuntura o la homeopatía. Un libro imprescindible, hoy, que estoy seguro que contribuirá de forma decisiva a impulsar un cambio de paradigma en la medicina convencional. Dr. Miquel Pros Casas. Médico naturista. Introducción. Este libro nació de una gran motivación que comenzó hace tiempo, la de encontrarme mejor. A principios de la década de 1980, después de tomar una cantidad sorprendente de decisiones equivocadas, padecí estrés durante un largo periodo. Los semáforos verdes que siempre había dado por supuestos en todas las facetas más importantes de mi vida, empezaron a ponerse rojos. Si hubiera hecho uno de esos tests de las revistas para mujeres con los que se calcula el cociente de estrés, y dado que la muerte, el matrimonio, el divorcio y los traslados son las situaciones más estresantes, mi resultado se habría salido de la tabla. Tuve que enfrentarme a un problema tras otro, estuve bajo el yugo de una inalcanzable fecha de entrega de un libro, me casé con el hombre equivocado, me divorcié del hombre equivocado, compré el piso equivocado, acepté el trabajo equivocado, padecí la muerte de un amigo íntimo, contraje varias deudas importantes y pasé un largo periodo de aislamiento extremo en un país extranjero. En esa época ni siquiera podía elegir un buen corte de pelo. Poco tiempo después de haber salido de lo más profundo de ese pozo, comencé a presentar unos síntomas extraños, que empezaron con los típicos problemas femeninos, desde una enorme tensión premenstrual a periodos irregulares de cistitis e infecciones vaginales casi constantes. Cuanto más tiempo pasaba, más problemas tenía: eczema, urticaria y alergia a un sinfín de alimentos y productos químicos, diarrea y colon irritable, insomnio, sudoración nocturna y una grave depresión. Me había sentido impotente durante tanto tiempo que mi cuerpo parecía estar reaccionando en paralelo, cediendo ante cualquier tipo de ataque microbiológico. Pasé los casi 3 años que estuve enferma dando vueltas por varios círculos médicos, empecé con los tradicionales, me cambié a los periféricos, con nutricionistas y homeópatas y acabé en los más remotos, desde los especialistas en respiración a los entendidos en bioenergía. Para el otoño de 1986 ya me estaba abriendo paso con un machete entre una espesa selva de terapias New Age. Probé la respiración abdominal.
Intenté alejar las emociones negativas de mí con el método Rolf. Hubo alguien que intentó hacerme un diagnóstico exponiendo una muestra de mi cabello a ondas de radio. Pasé por la psicoterapia autógena, la irrigación de colon e incluso una forma de psicoterapia a medio camino entre Wilhelm Reich y lo que yo sentí como un cosquilleo en la cara. Aprendí algunas cosas sobre mi relación con mi madre, pero en ningún momento mejoré. En verano de 1987 me hundí en la desesperación. Lo peor de estar crónicamente enfermo sin que un diagnóstico lo atestigue es que la gente o no te cree o piensa que te estás inventando los síntomas para llamar la atención de una manera pueril. Y en este país de estoicos, si la enfermedad que tienes no es grave, como por ejemplo cáncer o lepra, lo que se espera de ti es que la soportes, que sufras en silencio, sin quejarte. En algún momento empecé a darme cuenta de que no existía ningún remedio milagroso que pudiera invertir el estado de mi salud. Si quería encontrarme mejor, tendría que encargarme yo misma de todo el proceso, desde el diagnóstico hasta, seguramente, la curación. Tendría que averiguar lo que me pasaba de alguna manera y encontrar las herramientas necesarias para curarme yo misma. Empezó a tomar sentido el hecho de tener que asumir el control de mi salud, puesto que no había nadie a quien le interesara más que a mí obtener algún resultado. Leí un libro tras otro sobre alergias y problemas femeninos, hasta que un día encontré una enfermedad que acababan de descubrir, cuyos síntomas encajaban casi del todo con los míos. Puesto que el especialista al que consulté no tenía conocimiento de ella, acudí a un médico de mucho renombre que estaba especializado en alergias y medicina nutricional. Tras un sinfín de pruebas, y gracias a su habilidad para el diagnóstico, no solo confirmó mis sospechas, sino que además dio con otras causas de mi enfermedad. Parece que lo que me pasaba básicamente era que tenía aftas internas, o candidiasis crónica sistémica. La Candida albicans es un hongo que habita en el intestino delgado de la mayoría de las personas, sin que eso sea ni bueno ni malo, puesto que el sistema inmunológico y las bacterias beneficiosas que coexisten en él lo mantienen a raya. Pero según las teorías actuales, puesto que hasta el momento no han pasado de ser eso, teorías, cuando el sistema inmunológico se debilita y el número de bacterias beneficiosas se ve reducido de forma drástica, este hongo puede multiplicarse sin control y emitir toxinas que acaban por afectar una serie de funciones del organismo. Tanto si la cándida fue la principal causa de mi enfermedad como si no, la raíz del problema parecía ser que mi sistema inmunológico no estaba funcionando a pleno rendimiento. Las crisis de estrés prolongadas suelen tener un efecto depresivo sobre este sistema. Eso, junto con unas alergias que habían estado latentes durante mucho tiempo, una de ellas al trigo, que se manifestaron seguramente debido al estrés, significaba que intoxicaba todos los días mi cuerpo con sustancias que ya no podía tolerar. También había descuidado mucho mi dieta, y tenía carencia de muchos nutrientes. El tratamiento consistió en tomar grandes dosis de un fármaco que toleré bien durante algún tiempo, junto con una serie de dosis de suplementos personalizadas y una dieta restrictiva de comida fresca que no estuviera refinada. Al cabo de un mes el empleado de la lavandería me preguntó si me había hecho un estiramiento de piel. Por muy buenos que fueran esos resultados, pronto me di cuenta de que no me iba a curar de un día para otro. De hecho, durante un año me dediqué exclusivamente a ello. Por fortuna, tenía como socio a un gran médico, y trabajamos como un equipo para recuperar mi salud y con ello, la sensación de control. Fue un año vertiginoso e instructivo, durante el que reflexioné en muchas ocasiones tanto sobre la ciencia y el arte de curar como sobre la naturaleza de la relación entre médico y paciente. Tenía la impresión de que si los pacientes asumían la toma de decisiones sobre los tratamientos médicos, tendrían más posibilidades de encontrarse mejor. Para curarse de verdad era necesario que hubiera diálogo entre el médico y el paciente, en una especie de democracia de responsabilidad compartida. También experimenté de primera mano que las personas pueden curarse sin necesidad de tomar fármacos o de ser intervenidas, simplemente cambiando su alimentación y su estilo de vida. Curarse no es solo cuestión de encontrar el medicamento adecuado o de someterse a la intervención correcta, sino que se trata de un complejo proceso de asumir la responsabilidad sobre la propia vida. Esta experiencia personal me hizo recordar cosas que me habían influido mucho al principio de mi carrera profesional. Cuando era una joven periodista en Nueva York, había dirigido el departamento editorial del sindicato del Chicago Tribune New York News. Ahí había conocido al malogrado Dr. Robert Mendelsohn, y le había ayudado a empezar una columna titulada
de Peoples Doctor, el médico de la gente, a mediados de la década de 1970. Como exdirector médico de un programa estatal de ayuda a los niños menos privilegiados y presidente de un comité estatal que otorgaba licencias a los médicos, Mendelssohn había estado en el corazón del establishment médico estadounidense. Y a pesar de ello, ese agradable señor de maneras delicadas, el prototipo de abuelito judío, estaba dando un toque de atención a sus colegas al denunciar que la medicina se cedía y que no siempre estaba probada científicamente. Todas las semanas su columna atacaba con fiereza alguna vaca sagrada de la medicina. Bob es famoso por haber comparado la medicina con una nueva religión. La medicina, escribió, no se basa en la ciencia, sino en la fe. Bob hizo que los cimientos de mi sistema de creencias se tambalearan. Yo era un producto del baby boom de la posguerra, de la nueva frontera de Kennedy. Se me había educado para pensar en la ciencia y la tecnología norteamericanas como las salvadoras de la humanidad. Cuando era una adolescente creía en los principios del sueño americano de Lyndon Johnson. Pensaba que la mayoría de los problemas de la humanidad, el racismo, la pobreza, la enfermedad, podían ser eliminados con la ingeniería social y la ciencia en ese país, que era el mejor del mundo. En mi propia actividad periodística, cuando empecé a analizar algunos de los beneficios sociales a los que se dedica la ciencia médica, los grandes adelantos, como la píldora anticonceptiva, me di cuenta de que a veces no eran más que una intromisión peligrosa. Pero hasta que no empecé a investigar mis propios problemas de salud no volví a acordarme de los argumentos de Mendelssohn. Cuando me hube recuperado, entre una cosa y otra tardé un año, me sentí atraída por la medicina en mi trabajo como periodista autónoma. Empecé a estudiar la literatura profesional en bibliotecas especializadas y aprendí a leer estudios médicos. Seguía a todos lados a los médicos principiantes, que trabajaban en un turno estándar de 84 horas en una unidad infantil especial, para hacerme una idea de las condiciones extremas a las que tienen que enfrentarse los médicos jóvenes, y del trato discutible que recibían los pacientes en esa situación. Al cabo de un tiempo, empecé a sentir como si hubiera cruzado al otro lado del espejo. Mis estudios universitarios no me habían preparado para la peculiar y a menudo retorcida lógica de los estudios médicos. De hecho, los tratamientos se habían adoptado sin el respaldo de una base científica o, en todo caso, esa era deficiente. Aún así, los estudios que ponían en duda la efectividad de los fármacos eran aplaudidos como si fueran una prueba de éxito. Se han pasado por alto muchos de los errores más graves que son producto de la dejadez. Los estudios demostraron sin lugar a dudas que algunos fármacos pueden causar cáncer, pero los mejores científicos se recreaban con las cifras para evitar tener que reconocer lo que era obvio. Incluso la literatura científica médica aportaba pruebas concluyentes de que, además de no funcionar, eran peligrosos. Eso no era ninguna ciencia. Era un sistema de creencias tan inmóvil, tan sacrosanto, que toda argumentación contraria era considerada una blasfemia. Movida por el fervor misionario de los recién conversos, me hice muy pesada con el tema. Mi nuevo amigo, que ya debía de estar desesperado, y que ahora es mi marido, me propuso que creara un boletín de noticias sobre los riesgos que entrañan las prácticas médicas, para que dejara de contárselo a él y se lo comunicara a la gente. Nunca creímos que ese boletín, que habíamos pensado llamar Lo que los médicos no nos dicen, llegaría a ser mucho más que un entretenimiento. Puesto que estaba embarazada, pensamos que sería una buena solución para quedarme en casa cuidando al bebé y ganar un dinero. Desde el principio, después de nuestro lanzamiento en el programa RCL, mucha gente estuvo interesada en suscribirse. Para entonces, mi equipo de asesores ya constaba de 25 de los mejores médicos, que habíamos elegido porque ellos mismos habían advertido de las prácticas médicas que no estaban científicamente probadas o porque defendían procedimientos que no fueran tan invasivos. Aunque apenas pusimos ningún anuncio durante nuestro primer año, el boletín había despegado con mucha fuerza por sí solo y gracias a la confianza que depositaron en él nuestros primeros suscriptores. Al acabar el primer año, de alguna manera ya habíamos conseguido unos 1000 lectores y ahora tenemos miles de suscriptores fieles en la Gran Bretaña, Estados Unidos y el resto del mundo. Lo que nos impulsa a seguir sacando adelante el boletín, y este libro, es la indignación que sentimos. Cada vez que leo el correo me pongo pálida.
Todas las mañanas me abro paso entre montones de cartas que cuentan historias estremecedoras de desgracias personales, desde niños muertos hasta maridos o esposas que han sido mutilados o incapacitados por la medicina. Cuando estudiamos los casos, solemos descubrir que se sabía perfectamente el riesgo que conllevaban esos tratamientos, pero los médicos no se habían molestado a comunicar esa información tan importante a los afectados. El problema es que cuando nos escriben ya es demasiado tarde. He escrito este libro porque no quiero que usted sea otra estadística en el correo que recibo por la mañana. No le puedo prometer que esta lectura sea agradable. Puede que muchos de los datos que contiene el libro lo inquieten. Quizás se dé cuenta de que muchas de las cosas que le dice su médico no son verdad. Pero es que mi intención es esa. Quiero ayudarlo a ser un consumidor médico mejor informado, que pueda distinguir cuando necesita de verdad acudir al médico y cuando lo mejor es hacer caso omiso de sus consejos. Quiero ahorrarle los tratamientos innecesarios y salvarle de las curas peligrosas. De la medicina preventiva por si acaso que le va a causar daños antes de que ni siquiera esté enfermo. Además de quedar avisado sobre el peligro que conllevan muchas prácticas que gozan de una gran aceptación, también encontrará alternativas seguras y probadas científicamente para diagnosticar, prevenir o tratar muchas enfermedades. Quiero ayudarlo a no ser un buen paciente, puesto que los que siguen al pie de la letra las instrucciones en vez de exigir respuestas, a veces mueren. Las páginas que siguen le abrirán las puertas a los secretos mejor guardados de una profesión que se ha encerrado en sí misma. Tendrá la oportunidad de poder escuchar las conversaciones privadas que se dan en el seno de la medicina. Y cuando haya descubierto cuántas tonterías guarda su médico en el maletín, hasta qué punto la medicina se basa en la confianza ciega, la sabiduría recibida y los hechos seleccionados en lugar de hacerlo en la razón, la ciencia o el sentido común, estará en disposición de despojar a ese falso chamán de su poder y asumir el control sobre su salud. Primera parte, la falsa ciencia de la medicina. Capítulo 1. La no ciencia de la medicina moderna. En esta vida, la seguridad resulta reconfortante. Una de las certezas más consoladoras con las que hemos crecido es que la medicina moderna hace milagros y que los médicos curan las enfermedades. En las películas que nos montamos, el Dr. Kildare, Marcus Welby y el Dr. Finlay, ataviados con sus batas de color blanco símbolo de pureza, se dedican un día y otro a la labor de salvar vidas. Por más que los equivalentes actuales de esas series, como por ejemplo Urgencias y St. Elsewhere, muera más gente, los médicos de la sala de urgencias siguen teniendo artilugios para devolver la vida a los muertos. Una de las convicciones más profundamente arraigadas sobre la medicina es que se trata de una ciencia noble y reputada que los científicos han logrado descifrar en el laboratorio gracias a realizar una prueba tras otra. Destacamos con orgullo el hecho de que la ciencia ha triunfado sobre el caos y la oscuridad, que ha progresado desde los tiempos cuando los médicos ni tan solo sabían que tenían que lavarse las manos. Desde la Segunda Guerra Mundial y el descubrimiento de los dos medicamentos prodigiosos de este siglo, la penicilina y la cortisona, la medicina, en efecto, ha obrado milagros. Enfermedades que antes resultaban mortales, como la de Addison, relacionada con la carencia de hormonas, o infecciones tales como la neumonía o la meningitis, resultan fáciles de curar y los pacientes pueden volver a llevar una vida normal. La mayoría de los grandes avances médicos, como la cirugía indolora, las estancias hospitalarias antisépticas o los rayos X, que no se descubrieron hasta el siglo que acabamos de cerrar, han hecho posible que la medicina de urgencias occidental sea la mejor del mundo. Si, inesperadamente, padece un ataque de corazón, un tumor cerebral que se pueda operar o un accidente de tráfico casi mortal, la medicina occidental, con su despliegue de chismes futuristas, no tiene competidores a la hora de solucionarle el problema. Si algún día me cae un edificio encima quisiera que fueran las últimas novedades de la alucinante tecnología occidental las que me recompusieran. Es cierto que de no ser por los fármacos del siglo XX, mi madre habría muerto a los 20 años y yo ni siquiera habría nacido. Fue también gracias a esos descubrimientos producidos durante la Segunda Guerra Mundial, que fueron culminados con la guinda de la bomba atómica, que empezamos a esperar tanto de la ciencia. Una de las consecuencias de la victoria fue el nacimiento de una época científica de la medicina. Con la ayuda de la ciencia habíamos logrado vencer a nuestros enemigos humanos. Ahora la lucha sería contra los microscópicos.
Empezábamos a conquistar el espacio y, como prometió la revista norteamericana Life, no tardaríamos en erradicar la enfermedad. Los doctores y las autoridades médicas contribuyen a difundir la creencia de que la ciencia médica es infalible. Siempre que se habla de su historial, sobre todo para compararlo con el de los tratamientos alternativos, la medicina defiende su superioridad moral llevando el estandarte del hecho científico demostrado. En 1980, en un ataque contra la medicina alternativa que publicó el British Medical Journal, este se felicitaba a sí mismo por su tradición de análisis objetivo de las afirmaciones. Del mismo modo, la medicina ortodoxa acusa a la medicina alternativa de no seguir su ejemplo. En 1995, el Royal College of Medicine y el Royal College of Pathologists denunciaron que los tratamientos alternativos para la alergia no eran científicos y advirtieron de que hasta que sus métodos no hayan sido analizados con ensayos clínicos reputados, con asignación aleatoria, a doble ciego, controlados con placebo, no se pueden incorporar a la práctica clínica rutinaria. Nuestra fe en la ciencia médica es tan profunda que se ha enraizado en nuestra vida cotidiana. Un día cualquiera en Gran Bretaña, una familia puede poner su vida en manos del progreso médico. Una futura madre decidirá si sigue adelante con su embarazo a partir de los resultados de las pruebas prenatales. Vacunarán a su hijo y le recetarán fármacos para bajar la tensión arterial a su marido, con el fin de prevenir posibles enfermedades. Los análisis médicos deciden si podemos tener hijos, continuar trabajando, ser intervenidos, tener un seguro, requerir una cesárea o, como pasa cuando el test del VIH sale positivo, si la gente nos rehuirá como a parias. Creemos que los médicos y sus tratamientos milagrosos nos protegerán del mal, que ha dejado de estar representado por la tentación, para encarnarse en la aterradora aleatoriedad de la enfermedad. Pero, por mucho que nos aferremos a la visión de la ciencia como un elemento redentor, nuestra fe está mal depositada. La verdad es que, de hecho, la ciencia médica no está funcionando demasiado bien. Estados Unidos y Gran Bretaña están perdiendo la guerra contra el cáncer. A pesar de los punteros artilugios empleados en las técnicas de imagen y de todos los procedimientos quirúrgicos, los índices de mortalidad del cáncer de mama se niegan rotundamente a descender. A pesar de los cientos de miles de recetas de fármacos para reducir el colesterol y de los cientos de miles de huevos que se han dejado de comer siguiendo dietas bajas en colesterol, el porcentaje de ataques cardíacos en Occidente es el mismo. Con todos esos fármacos tan sofisticados y todo ese instrumental de análisis informatizado con que contamos, el asma, la artritis, la diabetes o el cáncer, de hecho todas las enfermedades crónicas degenerativas que el hombre conoce están en plena ebullición y la medicina no ha reducido su incidencia. Basta con consultar las estadísticas para comprobar que, a excepción de que lo atropellen o de que le tengan que practicar una cesárea de urgencias, la medicina ortodoxa occidental no solo no lo curará, sino que además le puede dejar peor de lo que estaba. De hecho, en la actualidad, la misma medicina científica es la causa de un porcentaje considerable de enfermedades. Si se encuentra en el hospital, hay una probabilidad entre 6 de que lo que le haya llevado allí sea un tratamiento médico que ha salido mal. Una vez ahí, tiene una posibilidad entre 6 de morir o de sufrir alguna enfermedad mientras permanezca ingresado. Puesto que la mitad de ese riesgo se debe a un error médico u hospitalario, tiene un 8% de posibilidades de que un miembro del personal le produzca daños o la muerte. Según el último recuento, cerca de 11.700.000 británicos acaban en el hospital todos los años por culpa de un error médico o de una reacción adversa a un fármaco. Si extrapolamos los resultados de un estudio que se llevó a cabo en 1984 en Estados Unidos, todos los años se causan daños a más de 1 millón de personas en el hospital, como consecuencia de los cuales mueren unas 180.000. Para entender mejor la magnitud de ese problema, podríamos decir que la población entera de una ciudad del tamaño de Birmingham termina en el hospital todos los años por culpa de un error médico. Si vive en Estados Unidos, donde cada año mueren unas 40.000 personas de disparo de bala, usted tendrá 3 veces más probabilidades de morir por culpa de un médico que de un arma. Solo hace falta echar un vistazo a los siguientes titulares, con su letanía de calamidades profesionales, y observar que la mayoría son tratadas como sucesos diarios y que apenas se les concede un par de líneas. Mujeres a quienes se ha practicado histerectomía sin contar con su consentimiento. Mujeres embarazadas que han abortado fetos sanos por culpa de un diagnóstico equivocado.
El diagnóstico de unos 1000 tests de frotis cervical ha sido erróneo. En un distrito hospitalario se ha diagnosticado cáncer a casi 2000 pacientes que no lo tenían y el tratamiento que se les ha realizado puede incrementar sus posibilidades de desarrollar esa enfermedad. Cada día hay más pruebas de que las hormonas de los tratamientos de fertilidad que han recibido algunas mujeres transmiten la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. También se han encontrado trazos de ella en la hormona del crecimiento. Hay pacientes que han sido intervenidos y que mueren en el hospital por culpa de una mala asistencia. Las demandas médicas se han triplicado desde 1977. La mitad de todos los médicos residentes reconoce que han cometido errores graves en la administración de medicamentos intravenosos. Las prescripciones de medicamentos han aumentado un 30% en 7 años. Cada año fallecen 13.000 británicos por culpa de que no se les realizara un seguimiento adecuado cuando estaban ingresados en cuidados intensivos. Y eso es solo lo que leí el año pasado en el periódico de la mañana durante el intervalo de un mes en Gran Bretaña. Ese historial vergonzoso no tiene nada que ver con la incompetencia o la falta de dedicación. La mayoría de los médicos dan grandes muestras de buena voluntad y es probable que la mayoría sean muy competentes en lo que han estudiado. El problema no es el carpintero, sino las herramientas. La realidad es que la medicina no es ninguna ciencia, ni siquiera un arte. Muchos de los arsenales de tratamientos que guardan nuestros médicos no funcionan y nunca se ha demostrado que lo hagan, y todavía menos que sean seguros. La medicina es una falsa ciencia que se ha levantado sobre conjuros, supersticiones e ideas preconcebidas y lo que recibe el nombre de método científico consiste básicamente en avanzar a ciegas en la oscuridad. Muchos de los tratamientos que damos por descontados, del cáncer de mama, de las enfermedades del corazón e incluso de estados crónicos como la artritis o el asma, han sido adoptados y vastamente puestos en práctica sin que existiera ni un solo estudio que demostrara que son efectivos y seguros. El llamado patrón de referencia, que los científicos médicos consideran la única prueba científica de que un fármaco o un tratamiento es válido de verdad, es el ensayo clínico con asignación aleatoria, a doble ciego y controlado con placebo. Es decir, un estudio en que se asigna al azar un fármaco o una pastillita de azúcar a los pacientes sin que ni ellos ni los investigadores sepan cuál de los dos están tomando. Con todo y a pesar del hecho de que cada año se llevan a cabo miles de estudios, son muy pocos los tratamientos que, aunque se consideran la cima de la medicina moderna, han pasado esta prueba. En algunos casos, ni siquiera han pasado ninguna. Por mucho que la medicina se llene la boca hablando de ciencia, de factores de riesgo y de datos concienzudamente controlados, de las estrictas regulaciones gubernamentales, de la meticulosa crítica de los compañeros de profesión en la literatura profesional, por mucho que se envuelva la medicina con un halo de ciencia, una parte importante de lo que hoy en día consideramos que son prácticas médicas estándar, no pasan de ser ritos de vudú del siglo XX. Las autoridades médicas lo reconocen abiertamente en sus propias publicaciones. La revista New Scientist escribió no hace mucho en una de sus portadas que el 80% de los procedimientos médicos practicados en la actualidad no han sido debidamente testados. John Garrow, presidente de Health Watch, un grupo que se ha proclamado a sí mismo guardián de la honradez de la medicina, afirmó recientemente que se estima que más de la mitad de las formas de atención médica que se llevan a cabo durante el embarazo y el parto tienen efectos desconocidos o que tienen que dejar de practicarse. No hay ninguna razón para creer que los tratamientos de otras ramas de la medicina hayan sido validados con más exhaustividad. La medicina, tal y como se practica hoy en día, es básicamente una conspiración de fe. Seguramente gracias a fármacos milagrosos como por ejemplo, los antibióticos, los médicos han acabado creyéndose que lo que tienen en su maletín negro es realmente magia. El malogrado Dr. Robert Mendelssohn fue uno de los primeros en comparar la medicina moderna con una iglesia en la que los médicos son sacerdotes que siguen las enseñanzas con una fe ciega. La medicina moderna no es ni un arte ni una ciencia. Es una religión, escribió en su libro Confessions of a Medical Heretic, Contemporary Books, solo hace falta que pregunte, ¿por qué? Unas cuantas veces y tarde o temprano se dará contra un dogma de fe. Su médico se refugiará en el hecho de que usted no puede saber ni comprender todas las maravillas que él domina. Confíe en mí. Los doctores creen tan fervientemente en el poder de sus herramientas, que están dispuestos a reprimir cualquier muestra razonable de escepticismo sobre los tratamientos médicos actuales o los nuevos,
mientras estos sean del ámbito de la práctica médica ortodoxa. La mayoría de los médicos e investigadores actúan basándose en la presunción de la existencia de un beneficio a priori, con independencia de si la validez de un tratamiento ha sido probada o no, sabemos que estamos haciendo lo correcto. Están tan entusiasmados con la terapia hormonal sustitutoria, por ejemplo, que olvidan voluntariamente uno de los lapsos científicos más graves que se puedan producir a la hora de probar la seguridad, para fomentar lo que a primera vista parece ser una cosa buena. Sabemos que estamos haciendo lo correcto. Hasta en los casos en que se ha demostrado que un tratamiento es ineficaz o directamente peligroso, su fe es tan grande que a menudo no tienen en cuenta los resultados. Casi todos los buenos estudios realizados sobre los monitores fetales, que son aparatos que utilizan ultrasonidos para controlar el estado del feto durante el embarazo y el parto, demuestran que las consecuencias del uso de esa técnica pueden ser nefastas tanto para la madre como para el bebé. Según parece, la mayoría de los tocólogos que llevan muchos años de ejercicio profesional lo saben a la perfección. El exdirector de la unidad prenatal de Oxford ha escrito mucho sobre este hecho, pero aún así, los monitores fetales continúan usándose en todas las salas de parto de ese país. Sabemos que estamos haciendo lo correcto. Puede que este sea el motivo de que los médicos sean tan malos en lógica, ya que en la medicina muchos se quedan atrapados en nudos lógicos al intentar justificar contradicciones evidentes con razonamientos misteriosos propios de Alicia en el País de las Maravillas. El crítico médico Robert Mendelssohn decía que su frase favorita de entre las que emiten los médicos era: lo mejor es dar el pecho, pero el biberón es igual de bueno. Los niveles elevados de colesterol sérico constituyen un factor de riesgo importante de enfermedades coronarias, escribió el Dr. Meir J. Stampfer, investigador de enfermedades del corazón de la Facultad de Salud Pública de Harvard, haciéndose eco de la teoría dominante. Sin embargo, en su siguiente frase añadió en un tono paternalista: pero la mayoría de los pacientes que han tenido ataques al corazón tenían unos niveles de colesterol normales, la cursiva es mía. La fe en la infalibilidad de sus instrumentos les permite adoptar como patrón de referencia lo que normalmente no pasan de ser tratamientos experimentales, y se utilizan en millones de casos antes de que se conozcan bien sus efectos o de que el procedimiento supere la prueba del tiempo. La frase preferida de los médicos cuando avanzan a toda velocidad sin tener ninguna prueba es que si siempre hubieran esperado hasta tener alguna prueba, Dios sabe cuántos avances médicos habrían sido postergados, y cuántos millones de personas habrían muerto. Es evidente que ese argumento no tiene en cuenta la enorme cifra de personas que sí han muerto al recibir un tratamiento del que más tarde se ha descubierto que era mortal. Cuando ya llevaban muchos años en el mercado, se descubrió que los inhaladores beta-agonistas para el asma estaban relacionados con varios fallecimientos. Este es solo uno de los muchos ejemplos escalofriantes de fármacos cuyos efectos secundarios son letales en potencia y que, por lo visto, no han sido detectados por los filtros reguladores. Otros, como por ejemplo la amalgama de los empastes dentales de mercurio o la mastectomía total, son tratamientos que fueron concebidos hace un siglo y que nunca han sido testados debidamente ni reexaminados para determinar si son tan seguros y eficaces como siempre se ha creído. La medicina como se practica en la actualidad se basa por completo en las cifras. Cuando están considerando si un tratamiento es válido o no, los investigadores tienen que sopesar los riesgos de los fármacos o de los tratamientos, y todos los tratamientos de la medicina ortodoxa conllevan algún riesgo, con sus efectos beneficiosos probables y la gravedad de la enfermedad que tienen que tratar. Puede valer la pena tomar un medicamento que se sabe que es eficaz, pero que tiene unos efectos secundarios importantes, si se padece una enfermedad que puede resultar mortal, pero no si lo que se tiene es un padrastro. La ciencia médica es, fundamentalmente, el triunfo de la estadística sobre el sentido común. Cuando se dan de bruces contra verdades que les resultan difíciles de aceptar, los médicos científicos que, una vez más, siempre dan por supuesto que un tratamiento médico determinado es beneficioso, tienden a maquillar todo el asunto o a cortar y pegar, a pulir y corregir, hasta que el resultado encaja en la premisa o hasta que pueden desestimar un resultado indeseado. Recientemente, un importante estudio del Instituto Holandés del Cáncer demostró que todas las mujeres que toman la píldora anticonceptiva, sea cual sea su edad, tienen más probabilidades de padecer cáncer. Y lo que todavía resulta más preocupante, el 97% de las mujeres de menos de 36 años que habían desarrollado un cáncer de mama,
la habían tomado durante un periodo de tiempo, ya fuera prolongado o no. Durante 30 años los médicos habían estado vendiendo la píldora como el fármaco más seguro que nunca se había creado. El estudio holandés, que ya era el quinto y seguramente el que denunciaba una mayor relación entre el uso de la píldora y el cáncer, resultó extremadamente embarazoso para toda una industria que se dedicaba por completo y costara lo que costara, a la contracepción. Sin embargo, después de haber pregonado a los cuatro vientos los resultados negativos, los investigadores holandeses empezaron a echarse atrás, reduciendo las implicaciones generales de su artículo a algunas categorías. Hicieron hincapié en que el aumento del riesgo se daba sobre todo entre ciertos subgrupos. Puesto que supuestamente, las cifras no mostraban que hubiera ningún factor de riesgo adicional de padecer cáncer de mama entre aquellas mujeres de más de 35 años, los resultados de su estudio eran una buena noticia. Nuestros hallazgos concuerdan con los resultados de la mayoría de las pruebas en que el uso de anticonceptivos orales en mujeres que se encuentran en la plenitud de su fertilidad, 25 a 39 años, no tiene ningún efecto negativo en el factor de riesgo de cáncer de mama. La cursiva es mía. Los médicos a menudo restan importancia al riesgo de un fármaco aumentando el riesgo de no utilizarlo. La mayoría de los estudios han podido explicar que la píldora es segura gracias a convertir el embarazo en una enfermedad peligrosa. La ecuación riesgo-beneficio solo es aplicable si se considera que es mejor aumentar el riesgo de padecer cáncer de pecho o cervical, un infarto o una trombosis, riesgos que se sabe que están asociados con la píldora, que tener un hijo no deseado o utilizar preservativos. Una portavoz de la British Family Planning Association, Asociación Británica para la Planificación Familiar, que probablemente habrá repartido una gran cantidad de píldoras entre los adolescentes, negó la existencia de cualquier factor de riesgo de cáncer de pecho incontrolable, arguyendo que ese riesgo teórico tenía que ser sopesado con las pruebas que demuestran que la píldora protege contra el cáncer de endometrio y el de ovario. Este es un típico ejemplo de razonamiento médico. Este fármaco es beneficioso porque te puede proteger de tener un niño o de un cáncer mortal, a todas luces, una conclusión cuestionable, a pesar de que te puede causar otro cáncer que puede resultar letal. Y puesto que ven la medicina como una serie de cifras, y que creen en la infalibilidad de sus instrumentos, los médicos están dispuestos a recetar una medicación peligrosa confiando en la presunción de que futuras investigaciones descubrirán cualquier efecto secundario que puedan producir y que saldrán otros fármacos para tratar esos problemas nuevos. Esta es la razón por la que los defensores de la planificación familiar suelen explicar pacientemente que a pesar de que la píldora puede causar cáncer cervical, los frotis cervicales detectarán cualquier anomalía incipiente, cuando todavía esté en un estadio en el que pueda ser convenientemente tratada. Como muchos profesionales de la medicina, cometen el terrible error de exigir a la medicina que sea infalible. Este razonamiento solo funciona si un test, que tiene un margen de error de hasta un 50%, detecta el cáncer a tiempo y si la medicina puede curar todos los cánceres, cosa en la que, hasta el momento, ha fracasado bastante a menudo. Se recurría a este tipo de lógica retorcida para restar importancia a las nuevas investigaciones que demostraban que existía una relación concreta e irrefutable entre la vasectomía y el desarrollo de cáncer de próstata. Dos estudios, que examinaron a más de 74.000 hombres a quienes se había practicado una vasectomía, demostraron que esta intervención incrementa el riesgo de padecer cáncer entre un 56 y un 66%. Los que se habían sometido a esa intervención 20 años atrás se enfrentaban a un enorme incremento de entre un 85 y un 89%. Es decir, haberse hecho una vasectomía hace 20 años supone que el riesgo de padecer cáncer sea 2 veces mayor. Se diría que estas pruebas ya son bastante condenatorias. Pero a pesar de ello y de que esos datos se hubieran publicado, algunas revistas profesionales inducían a los médicos a que dijeran a sus pacientes que el riesgo de padecer cáncer de próstata por haberse sometido a una vasectomía era mínimo. El artículo intentaba argumentar que en comparación con los otros métodos de control de natalidad, el preservativo, la planificación familiar natural, la vasectomía, aún es uno de los más seguros. El portavoz de una asociación de planificación familiar se mostró de acuerdo. Esos estudios no nos demuestran que la vasectomía cause cáncer de próstata. La cursiva es de nuevo mía. De todos es conocido que los médicos y los investigadores médicos exageran el riesgo que supone una enfermedad en comparación con el riesgo del fármaco empleado para tratarla.
Si se convierte un problema de salud corriente en una enfermedad mortífera, los fármacos peligrosos parecen inofensivos. En 1992, el Department of Health, DOH, Departamento de Salud, de Estados Unidos anunció la rápida retirada del mercado de 2 de las 3 marcas de vacunas combinadas para el sarampión, las paperas y la rubéola. Según la versión oficial que se facilitó a la prensa, esos fármacos, que habían sido inyectados a millones de bebés de 15 meses, habían sido retirados supuestamente porque se había detectado que 2 de esas marcas comportaban un riesgo insignificante, de 1 entre 11.000, de provocar una meningitis momentánea y leve. Las palabras entrecomilladas son del DOH. Teóricamente, la tercera marca, que estaba compuesta de una cepa distinta del virus de las paperas, no conllevaba ese riesgo. La primera vez que entrevisté al Dr. Norman Beck del Public Health Laboratory, Servicio de Laboratorios de la Sanidad Pública, de Reino Unido, que había recomendado la vacuna en Gran Bretaña, fue en 1989. Me aseguró que las paperas por sí solas eran una enfermedad muy leve para los niños. Las paperas, dijo, solo en ocasiones contadas suponen complicaciones a largo plazo tales como la orquitis, que tiene lugar entre los varones adultos cuando la enfermedad ataca los testículos y produce esterilidad. El componente de las paperas solo se había añadido, dijo, para añadir valor a la inyección. Pero en 1992, cuando se retiraron las 2 versiones de la vacuna SPR, el gobierno británico dibujaba un panorama muy distinto al anunciar que en 1 de cada 400 casos, las paperas causan meningitis. Por eso, que la vacuna vieja fuera peligrosa, y debió de haberlo sido bastante para que la retiraran del mercado casi de un día para otro, no era tan peligrosa como coger paperas. Claro que 2/3 de todas las prácticas médicas no han sido probadas de ningún modo. No existe ninguna agencia reguladora como el Organismo para el Control de los Alimentos y los Medicamentos, o el Comité para la Seguridad de los Medicamentos, que controle las operaciones, las técnicas de imagen o las pruebas de diagnóstico. No hay más control que el que llevan a cabo los colegas a través de las asociaciones médicas estatales. Dirigidas por médicos y paramédicos, estas organizaciones tienden a gobernar por consenso y por medio de una lógica peculiarmente circular. Si una práctica médica es universalmente utilizada, es que tiene que ser segura, por muchos estudios que indiquen lo contrario. En el caso de la cirugía, la mayoría de los tratamientos se aprueban sin que hayan superado ningún ensayo clínico, en parte porque resulta muy difícil realizar un ensayo ya sea con asignación aleatoria o de doble ciego, y también lo es deshacer una operación cuyo resultado es desfavorable. En consecuencia, algunas técnicas nuevas se adoptan sin que apenas se haya realizado ninguna prueba para averiguar que sirven para arreglar algo y que no provocan ningún daño drástico. La medicina, como se practica hoy en día, es una conversación privada entre médicos y paramédicos. No cabe duda de que la medicina aplica un doble rasero. En privado, los médicos a menudo expresan la duda, el desencanto y el temor que levanta alguna práctica que aparece en sus propias publicaciones, pero les resulta difícil revelarlo en conversaciones con pacientes o con la prensa. No hace mucho, salió a la luz pública una noticia alarmante sobre las vacunas. Los Centers for Disease Control and Prevention, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, de Estados Unidos en Atlanta, Georgia, descubrió que los niños que habían recibido vacunas triples de la difteria, el tétanos y la tosferina o del sarampión, las paperas y la rubéola, tenían 3 veces más posibilidades de padecer ataques epilépticos. Pero, a pesar de ello, solo se transmitió esa información a 9 científicos, y nunca se hizo pública en ningún medio. En la cuestión del tratamiento de cáncer de mama encontramos otro buen ejemplo de ese doble rasero. En un editorial de The Lancet, se publicó un feroz ataque sobre el fracaso que ha supuesto la mamografía como técnica a la hora de detener el rápido avance de la tasa de mortalidad provocada por el cáncer de mama, y se organizó una conferencia para tratar sobre las posibles nuevas soluciones, a la vez que distintos órganos gubernamentales pedían que se aumentara la frecuencia de las mamografías. La principal razón de que la investigación médica esté contaminada es que está patrocinada por las mismas compañías que esperan sacar ganancias de determinados resultados. Estas empresas no son solo quienes pagan los sueldos de los investigadores, sino que a menudo también son quienes deciden dónde, y por supuesto sí, se publican esos estudios. Es conveniente no olvidar que a esta industria de alguna manera le interesa especialmente la mala salud,
si las empresas farmacéuticas inventaran curas en vez de tratamientos de mantenimiento de por vida, pronto dejarían de ser rentables. La actitud de constante servilismo de la medicina ante la industria farmacéutica y la confianza en la futura investigación médica que ésta lleve a cabo, ha creado un clima en el que gran parte de la corriente principal de la medicina ha desestimado considerar la posibilidad de implantar otro tipo de tratamientos, además de los fármacos y la cirugía, incluso cuando se apoyan en abundante evidencia científica. La actitud de muchos médicos convencionales resulta muy ofensiva, puesto que rechazan trabajos de gran importancia realizados por innovadores, mientras que aceptan muchas soluciones basadas en la cirugía o en los fármacos sin poner en ningún momento en duda su utilidad, cuando en realidad no son más que una especie de moderno ungüento de serpiente. De ese modo, se ha acabado creando una polarización entre los terapeutas que se dedican a la medicina alternativa y los que lo hacen a la ortodoxa, en vez de juntarse en un solo grupo que aprobara todos los tratamientos que tuvieran una base científica sólida o una práctica clínica demostrada. El Dr. Peter Duesberg, un importante profesor de biología molecular de la Universidad de California, ha sido vituperado públicamente por haber propuesto, con una argumentación bien razonada, sustentada por un ensayo de 75 páginas, que el VIH no es la causa del SIDA. Para que se puedan hacer una idea de cómo trata la medicina a los herejes, fíjese en cuál fue su reacción a la evidencia que respalda la medicina alternativa. Un estudio reciente, que fue llevado a cabo de un modo científico con todos los controles y balances habituales del patrón de referencia, los experimentos a doble ciego, controlados con placebo, de los que tan orgullosa se muestra la medicina, demostró que la homeopatía funciona en el tratamiento del asma. Los científicos ya tenían pruebas de que, en efecto, la homeopatía funciona. De hecho, era el tercer estudio que realizaba una misma persona que llevaba trabajando en ese tema desde 1985, para obtener exactamente el mismo resultado. A pesar de todo, en el informe que publicó el director del ensayo se distanció de los resultados que había obtenido, y en su conclusión destacó que ese tipo de pruebas pueden acabar dando resultados falsos positivos o totalmente erróneos. A pesar del diseño científico del ensayo, una editorial de The Lancet renunció llanamente a aceptar los resultados. Puede haber algo más absurdo que pensar que una sustancia es activa terapéuticamente en diluciones tan grandes, que lo más probable es que el paciente ni siquiera reciba una sola molécula de ella. Sí, el principio homeopático de la dilución es absurdo, por lo que en caso de que se produzca algún efecto terapéutico cabe presumir que será por otra razón. En otras palabras, el método científico solo funciona cuando se aplica a cosas en las que tenemos fe, pero no, según parece, cuando se trata de algo que no entendemos o con lo que no estamos de acuerdo. El problema de esta observancia dogmática a preconcebir y rechazar la disensión o la duda, en cuanto nos afecta a usted y a mí, es que oculta el hecho de que una gran parte de la práctica médica habitual no funciona muy bien. Hace que los fármacos peligrosos parezcan seguros y efectivos. Hace que parezca que la gente que no necesita tomar medicamentos tendría que tomarlos. Justifica un gran número de intervenciones quirúrgicas que puede muy bien ser que lo maten y que casi seguro que no le hacen ningún bien. Renuncia a muchos tratamientos prometedores que no requieren fármacos o intervenciones quirúrgicas. Por muy buenas que sean sus intenciones, la medicina a veces es más la causa de un dolor y un sufrimiento indecibles que una contribución a su salud. De hecho, usted corre un grave peligro en el momento en que entra en la consulta de su médico, especialmente en cuanto le dice que tendrá que hacerle algunas pruebas.